Pida la Info es el próximo nivel de acceso a la información pública. Desde nuestra organización Abrimos Info queremos promover la innovación en el acceso a la información desde la tecnología cívica. Gracias por ver nuestra charla relámpago. Mi nombre es Martín Sijicán y soy desarrollador de software cívico hace más de 10 años. Hola, soy Claudio Caranza, periodista de investigación y líder del proyecto Pida la Info. Decidimos iniciar este proyecto luego de años de frustraciones metiendo, haciendo y gestionando solicitudes de acceso a la información pública. México reconoce el derecho al acceso a la información pública desde el año 2002 y ha sido utilizada como una base para el ejercicio periodístico que hemos usado para investigar y revelar importantes casos de corrupción y de malas prácticas. Yo misma he aprovechado las solicitudes de acceso a la información para investigar temas como los acuerdos entre BlackRock y la petrolera estatal Pemex o los mismos acuerdos entre Pemex y la empresa internacional Trafigura. En los últimos 20 años, en México se han realizado más de 8,5 millones de solicitudes de acceso a la información pública. Esta herramienta es muy útil para periodistas, investigadores y para la ciudadanía en general. Es por eso que hubo varios intentos de automatizar el proceso de solicitudes de acceso a la información pública, incluido Pida la Info. Pero los constantes cambios en las políticas y en las plataformas han dificultado el trabajo. Encontramos que aunque ha habido una evolución tecnológica por parte de las autoridades en cómo la ciudadanía accede a información pública a través de solicitudes de información y de transparencia, algunos sectores de los y las solicitantes, como periodistas, investigadores y mismos funcionarios, han necesitado y necesitan productos específicos para facilitar su uso masivo de solicitudes de información. Pensamos que no se ha innovado a la par de estas necesidades. Con eso en mente, hace poco más de un año, quienes conformamos Abrimos Info, empezamos a desarrollar soluciones tecnológicas y de análisis de datos para cubrir las necesidades de esos sectores específicos. Lo primero que hicimos fue analizar el sistema de solicitudes de acceso a la información y realizamos entrevistas y sesiones de codiseño con periodistas especializados y principiantes en temas de acceso a la información pública, en Argentina, Colombia y México, para identificar sus necesidades y expectativas. En el caso de México, este sector demostró tener una serie de necesidades que la Plataforma Nacional de Transparencia no contemplaba. Por ejemplo, facilidades de monitoreo y notificaciones, solicitudes masivas y recurrentes, descarga de adjuntos de gran tamaño y algunas otras pequeñas mejoras en la interfaz. Nosotros quisimos montar nuestra solución encima de la actual Plataforma Nacional de Transparencia, para aprovechar que al ingresar la solicitud por este medio, el INAI, un organismo autónomo, garantiza el derecho de acceso a la información pública. Como la plataforma ha sufrido ataques informáticos en los últimos años, para protegerla han limitado la capacidad para la integración programática vía API o de servidor a servidor. Pero hemos logrado superar esta limitación. Pida la Info es una extensión para Google Chrome que permite el acceso a nuevas funcionalidades para el proceso de solicitar información pública a través de solicitudes de información. Cada usuario la instala en su navegador, por lo que no somos intermediarios entre la plataforma y el usuario. Únicamente mejoramos las funcionalidades existentes, es decir, hacemos tecnología para mejorar la tecnología. Las funcionalidades de pidala.info son solicitudes masivas para presentar la misma solicitud a más de 33 sujetos obligados con menos clics, historial que permite encontrar más rápidamente las solicitudes ingresadas y la descarga de los documentos adjuntos como respuestas, y también notificaciones para no perderse ni un cambio de estatus en cada una de las solicitudes. Pero claro, en todo hay retos. Uno de los mayores para Pida la Info ha sido encontrar un modelo de negocio. Vender la extensión simplemente no hacía sentido. Por eso decidimos no cobrar la extensión y buscar proyectos derivados de Pida la Info que sí cobramos. Otro reto ha sido el trabajo de vinculación con el INAI. Nuestra intención es siempre movernos en esquemas de transparencia y colaboración. Sin embargo, el trabajo y llegar a un punto de acuerdo y aceptación con instituciones públicas y de gobierno lleva su tiempo. Por otro lado, estuvimos trabajando con los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Todas las solicitudes respondidas son publicadas en formatos abiertos.
Usamos esto para hacer visualización y análisis de datos. Cada año hay más solicitudes de acceso a la información pública. Y aunque durante los primeros 10 años la mayoría de las solicitudes fueron a dependencias federales, en los últimos 10 años los estados han respondido cada vez más solicitudes. Principalmente la Ciudad de México y Jalisco, seguidos por Estado de México, Veracruz y Guanajuato. En lo que va de 2023 se respondieron más de 500.000 de solicitudes sobre temas como multas vehiculares, tratamientos médicos y contrataciones públicas, siendo Nestlé la empresa más mencionada en las preguntas de los ciudadanos. Nuestra visión se expandirá en los próximos meses para trabajar en América Latina. Estamos hablando con potenciales aliados, tanto los que tienen instancias de Alabatelli, una herramienta de My Society que ha quedado sin soporte en América Latina, como los países que tienen una plataforma centralizada y que se puede automatizar. Si les interesa participar en estas conversaciones, tienen alguna propuesta o simplemente les entusiasma la idea de mejorar el acceso a la información pública en sus países, por favor contáctenos y estaremos con mucho gusto platicando con ustedes. Muchas gracias. Gracias.